Escuela Superior Politécnica El Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina, Histología 2, Sistema digestivo. Sistema digestivo, el tubo digestivo. El tubo digestivo es el área donde se agita el licor y digiere el alimento. Se absorbe sus elementos nutricionales y el agua, y se eliminan sus componentes no digeribles. Mide 9 metros de largo, se subdivide en el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Estructura general del tubo digestivo. Se subdivide en 4 capas: la capa mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. La mucosa. El tubo digestivo posee un recubrimiento de epitelio en cuya profundidad se encuentra la lámina propia, la cual aloja glándulas, vasos linfáticos y nódulos linfoides. Posee alrededor la musculatura mucosa. La submucosa no contiene glándulas, es una capa de tejido conjuntivo denso, irregular y fibroelástico que rodea la mucosa. Incluye vasos sanguíneos y linfáticos. Además posee el plexo submucoso de Meissner, el cual controla la motilidad de la mucosa y la actividad secretora de las glándulas. Musculatura externa. Se encuentra rodeada de la submucosa, tiene a su cargo la actividad peristática del tubo digestivo. Se constituye del músculo liso y suele organizarse en una capa circular interna y otra longitudinal externa, entre las cuales se encuentra el plexo mesentérico de Auerbach, que regula la actividad de la mucosa externa. La capa serosa y adventicia envuelve a la musculatura externa, es una capa de tejido conjuntivo delgado. Si el tubo digestivo es intraperitoneal, se recubre el peritoneo y el revestimiento se conoce como seroso. Si el órgano es retroperitoneal, se la conoce como adventicio. Inervación del tubo digestivo. El sistema nervioso entérico, tenemos inervación simpática y inervación parasimpática. Sistema nervioso entérico. Tenemos inervación simpática y parasimpática, como pueden apreciar en el gráfico. El esófago es un tubo muscular de 25 metros de largo que lleva el bolo de la faringe bucal al estómago. Presenta numerosos pliegues longitudinales con hendiduras intercaladas. Histofisiología del esófago. Encontramos 4 capas, que es la mucosa, el epitelio, la lámina propia y muscular de la mucosa. El epitelio presenta un aparato reticular bien desarrollado que se entrelaza con el tejido conjuntivo subyacente. Se regenera a una velocidad mucho menor que el resto del tubo digestivo. Se encuentran las células del Langerhans que fagocitan y degradan los antígenos hasta pequeños polipéptidos conocidos como epítopos. Sintetiza la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad 2. La lámina propia contiene 4 glándulas esofágicas cardíacas localizadas cerca de la faringe, en la unión de la faringe con el estómago. Mucosa muscular de la mucosa. Es una capa sencilla de fibras longitudinales lisas de orientación longitudinal que se vuelve más gruesa en la proximidad del estómago. Las glándulas esofágicas cardíacas producen moco que recubren el recubrimiento del esófago y lo lubrican para protegerlo conforme pasa el bolo del estómago. La submucosa se compone de un tejido conjuntivo denso y fibroelástico. Aloja las glándulas esofágicas propias. El esófago y el duodeno son los únicos que contienen las glándulas de la mucosa. Tenemos la célula mucosa y la célula serosa. La célula mucosa tiene un núcleo aplanado localizado en la base, presenta acumulaciones apicales de las glándulas secretoras de moco. Las células serosas, núcleo redondo ubicado en la parte apical central, sus glándulas secretan pexigenógeno, lisosima hacia la luz del estómago. Muscular externa y adventicia. Están dispuestas en 2 capas, tanto circular interna como muscular externa. Son poco comunes ya que se componen de fibras de músculo esquelético y liso. En el tercio superior encontramos músculo esquelético, tercio medio músculo esquelético liso, tercio inferior músculo liso. Histofisiología del esófago. Posee 2 esfínteres fisiológicos. El esfínter faringoesofágico interno está formado por fibras de músculo liso, se encuentra en la región en la que el esófago perfora el diafragma y se une con el estómago. Las fibras musculares esqueléticas del diafragma rodean el esófago y lo cierran durante la inspiración y con la elevación de la presión intraabdominal. Correlación clínica. Hernia hiatal. Es la habilidad del esfínter gastroesofágico y permite el reflujo del contenido gástrico al estómago. Esófago de Barrett. Anomalía premaligna secundaria al principio del reflujo gastroesofágico, parte del epitelio escamoso no queratinizado del esófago, por lo general en la región inferior, y se sustituye por el epitelio cilíndrico simple, parecido al recubrimiento del estómago. El estómago. La región más dilatada del tubo digestivo es una estructura sacular que en estado de reposo tiene un volumen de solo 50 mililitros en el adulto promedio, pero puede recibir cerca de 1500 mililitros de alimento y jugos gástricos durante su distensión máxima. Conforme el estómago se expande, su presión intraluminal permanece relativamente constante, gracias a la hormona grelina, que no solo induce la sensación de hambre, sino también modula la relajación receptiva de las fibras musculares lisas de la muscular externa. El bolo pasa del esófago a través de la unión gastroesofágica hasta el estómago, donde se revuelve hasta formar un líquido viscoso conocido como quimo. El estómago se vacía de manera intermitente y expulsa pequeñas alicuotas de su contenido por la válvula pilórica hacia el duodeno. El estómago licúa el alimento y continúa su digestión mediante la producción de ácido clorhídrico y las enzimas pepsina, renina y lipasa gástrica, además de la secreción de hormonas parácrinas. Desde el punto de vista anatómico, el estómago tiene una curvatura menor cóncava y una curvatura mayor convexa.
Las observaciones a simple vista muestran que el estómago posee 4 regiones. Cardios, una región estrecha en la unión gastroesofágica de 2 a 3 centímetros de ancho. Fondo, una zona en forma de cúpula a la izquierda del esófago que suele estar llena con gas. Cuerpo, la porción más grande que se encarga de formar el quimo. Píloro, una porción contraída en forma de embudo que influye un esfínter pilórico grueso que controla la liberación intermitente del quimo al duodeno. Todas las regiones gástricas poseen arrugas, pliegues longitudinales de mucosa y submucosa que desaparecen cuando el estómago se distiende. Las rugosidades permiten expandir el estómago a medida que se llena con alimento y jugos gástricos. El recubrimiento epitelial del estómago se invagina en la mucosa y forma fositas gástricas que son más superficiales en la región cardíaca y más profundas en la región pilórica. Las fositas gástricas incrementan el área de la superficie del recubrimiento del estómago. En el fondo de cada fosita gástrica desembocan 5 a 7 glándulas gástricas de la lámina propia. Histología gástrica. Mucosa del fondo. Se compone con los 3 componentes comunes. Epitelio que recubre la luz. 2. Tejido conjuntivo subyacente, lámina propia. 3. Las capas de músculo liso que forman la muscular de la mucosa. Epitelio. La luz del fondo gástrico posee un revestimiento de epitelio cilíndrico simple de células de recubrimiento de la superficie que elaboran una capa de moco viscoso que se conoce como moco visible. El moco visible es similar a gel. Se adhiere al revestimiento del estómago y lo protege de su autodigestión. Los iones bicarbonatos atrapados en esta capa de moco pueden conservar un pH hasta cierto punto neutro en su interfaz con la membrana de células que revisten la superficie, a pesar del pH bajo del contenido luminal. Las células de revestimiento de la superficie se continúan dentro de las fositas gástricas y forman su recubrimiento epitelial. En la base de estas fositas también se encuentran células regenerativas, pero como son más numerosas en el cuello de las glándulas gástricas, se estudian con dichas glándulas. Las micrografías electrónicas de las células que revisten la superficie muestran microvellosidades gruesas, cortas y recubiertas de glucocáliz en sus superficies apicales. Su citoplasma apical contiene gránulos secretores que incluyen una sustancia homogénea, el precursor de moco. Las membranas celulares laterales de estas células que revisten la superficie forman zonas ocluyentes y adherentes entremezcladas con las células próximas. El citoplasma entra en su núcleo situado en la base y los gránulos secretores apicales. Está ocupado sobre todo por mitocondrias y el aparato de síntesis. Lámina propia. El tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado, tiene una población abundante de células plasmáticas, linfocitos, células cebadas, fibroblastos y células de músculo liso ocasionales. Está ocupada por los 15 millones de glándulas gástricas agrupadas densamente que se conocen como glándulas fúngicas en la región del fondo. Mucosa del fondo, glándulas fúngicas. Se extiende desde la muscular de la mucosa a la base de la fosita gástrica. Se subdivide entre regiones, istmo, cuello y base. El epitelio cilíndrico simple que la constituye está formada por 6 tipos celulares. Células que recubren la superficie, células de mucosas del cuello, células regenerativas, células parietales, células principales y las células del sistema neuroendocrino difuso. Las 3 regiones de las glándulas fúngicas. Tenemos el istmo, cuello, base. En el istmo están presentes las células de recubrimiento de superficie y unas cuantas del sistema neuroendocrino difuso. En el cuello existen células de la mucosa del cuello, regenerativas, parietales y unas cuantas células del sistema neuroendocrino difuso. En la base están presentes las células principales, parietales y células del sistema neuroendocrino difuso. Las células de la mucosa del cuello son cilíndricas pero están deformadas por la presión de células contiguas. Van a presentar microvellosidades cortas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias en la región basal. Su citoplasma va a estar lleno de gránulos secretores que producen moco soluble, el cual actúa para lubricar el contenido gástrico. Las membranas laterales de este tipo de células van a formar zonas ocluyentes y adherentes con las células vecinas. Células regenerativas, o también conocidas como células madres, están dispersas entre las células del moco del cuello.
Son cilíndricas, no tienen muchos organelos, aunque sí abundantes ribosomas. Sus núcleos están en la base y presentan un nucleolo grande. Estas células proliferan para reemplazar a las células que recubren las glándulas fúngicas, las fositas gástricas y la superficie luminal. Las células parietales u oxínticas se localizan en la mitad superior de las glándulas fúngicas. Presentan invaginaciones en su plasmalema apical que forma canalículos intracelulares recubiertos por microvellosidades. El citoplasma que limita estos canalículos contiene vesículas redondas y tubulares en abundancia. El conocido sistema túbulo-vesicular. Estas células contienen abundantes mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. El número de microvellosidades y la abundancia de vesículas del sistema túbulo-vesicular se relaciona con la cantidad de ácido clorhídrico. Este tipo de células parietales va a tener la función de elaborar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco gástrico. Correlación clínica. El factor intrínseco gástrico va a ser necesario para la absorción de vitamina 12 en el ilio. La falta de este factor va a causar deficiencia de la vitamina B12, lo que va a provocar una anemia perniciosa. Pero gracias a que el hígado almacena cantidades elevadas de vitamina B12, esta deficiencia va a tardar varios meses en manifestarse. Células principales o zimógenas. Son cilíndricas, se encuentran en la base de las glándulas fúngicas. Van a poseer citoplasma basófilo, núcleos localizados en la base, retículo endoplasmático rugoso en abundancia, aparato de Golgi, microvellosidades cortas y romas recubiertas de glucocáliz. La liberación de pepsinógenos se da por una estimulación neural, que está a cargo del nervio vago, y hormonal, que está a cargo de la unión de la secretina con los receptores en la membrana. Las células principales van a poseer gránulos secretores de pepsinógeno. Células del sistema neuroendocrino difuso van a presentar una biodiversidad de tipos, como son las células argentafines y argirofilas, que se van a teñir con colorantes argénticos. Células APUS pueden captar precursores amínicos y descarboxilarlos. Células DNS son componentes del sistema neuroendocrino difuso de las células. Células enteroendocrinas secretan sustancias similares a hormonas. Van a existir 13 tipos de células del sistema neuroendocrino difuso. Estas no solo se sitúan en el tubo digestivo, sino también en el sistema respiratorio y el páncreas. Las células del sistema neuroendocrino difuso van a ser de dos tipos: de tipo abierto, que van a ser las que llegan a la luz del intestino; de tipo cerrado, las que no alcanzan la luz del intestino. Y van a actuar de tres formas. Van a poseer un efecto endocrino, neuroendocrino y paracrino. Su efecto endocrino va a poseer la capacidad de liberar el contenido de sus gránulos a la lámina propia. Muscular de la mucosa del estómago. Las células del músculo liso que componen la muscular de la mucosa están dispuestas en tres capas: circular, interna y longitudinal. Diferencia en la mucosa gástrica de las regiones cardíaca y pilórica. Mucosa de la región cardíaca, más superficiales, y la base de sus glándulas están enrolladas de manera intensa. Fosita gástrica superficiales. La población celular de las glándulas cardíacas por el célula de revestimiento de la superficie. Mucosa del cuello, células DNS y parietales, no existen células principales. Mucosa de la región pilórica, mismos tipos de células. Las células que predominan son en la mucosa del cuello. Producen moco, secretan lisocina, que es una enzima bactericida. Fositas gástricas más profundas y glándulas pilóricas contorneadas y ramificadas. Submucosa del estómago. Tejido conjuntivo denso y regular. Submucosa gástrica tiene abundante red vascular y linfática y drena sus vasos. Población celular es igual a cualquier tejido conjuntivo. El plexo submucoso y está en su localización habitual. Muscular externa del estómago, la capa oblicua profunda. No está bien definida excepto en la región cardíaca. Capa circular media. Se observa con claridad la totalidad del estómago, forma el esfínter pilórico. Capa longitudinal externa, más obvia en la región cardíaca y el cuerpo del estómago, más desarrollada en el píloro. El plasma entérico se halla entre la capa circular media y longitudinal externa. Histofisiología del estómago. El recubrimiento y las glándulas del estómago producen y liberan secreciones de su luz. Agua, líquido extracelular, se libera por las células parietales. Ácido clorhídrico y factor intrínseco gástrico, liberado por las células parietales. Pepsinógeno, renina y lipasa gástrica, liberada por las células principales. Mucosa visible, liberada por las células de la superficie, recubre y protege el epitelio gástrico.
Moco soluble, liberado por las células mucosas del cuello. Histofisiología del estómago. Las tres capas de músculo de la muscular externo de tal manera que la contracción del contenido gástrico se licúe para formar el quimo. Quimo es un líquido viscoso con consistencia de crema de guisantes. Es una mezcla de los alimentos con los jugos gástricos. Vaciamiento del contenido gástrico. Con la interacción de los presos mientéricos, su mucosa y la hormona grelina, se mantiene una presión intraluminal constante sin importar el grado de distensión del estómago. En el estómago vacío del píloro siempre está abierto, pero en la peristalsis el esfínter se cierra. La contracción coordinada con la relajación permite el vaciamiento del estómago. Vaciamiento del contenido gástrico. La velocidad de la que pasa el quimo depende de el contenido calórico y graso, acidez o osmolalidad del quimo. Receptores del duodeno. Cierre súbito del esfínter pilórico. Contracción del antro pilórico. Impulsa el quimo de regreso al cuerpo gástrico. Logra una mezcla de quimo con las enzimas gástricas. Factores que facilitan el vaciamiento, la distensión del estómago y la acción de la gastrina, que es una hormona que estimula la contracción de la región pilórica y la relajación del esfínter. Factores que inhiben el vaciamiento, la distensión del duodeno, abundancia de grasas, proteínas y carbohidratos, osmolalidad y acidez excesiva del quimo. Activa de manera neural la retroalimentación al estimular la secreción de la colecistocinina. Contrarresta la acción de la gastrina, secreta el péptido inhibidor gástrico que tiene funciones similares. Producción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se descompone en material alimentario y activa la proenzima pepsinógeno para que se active la pepsina. La pepsina requiere un pH bajo en ácido clorhídrico, proporciona condiciones de ácido necesarias, un pH de 1 a 2. Las secreciones de ácido clorhídrico ocurren en 3 fases. La cefálica, factores psicológicos que se activan por impulsos parasimpáticos del nervio vago y la liberación de acetilcolina. Gástrica, presencia de sustancias alimenticias en el estómago y estiramiento de la pared de las hormonas. Parácrinas, gastrina y histamina liberadas por las células de NS. También la acetilcolina liberada por el nervio vago. Intestinal, por la hormona endocrina gastrina liberada por las células G del páncreas. Estimula la secreción secundaria a la presencia de alimento en el intestino delgado. Mecanismos de producción de la gastrina de ácido clorhídrico. Las glándulas gástricas del estómago producen alrededor de 2 a 3 litros de jugos gástricos al día. Estas secreciones están compuestas de agua, ácido clorhídrico y factor intrínseco, las cuales van a estar elaboradas por células parietales y las enzimas pepsinógeno, renina y lipasa gástrica. La enzima anhidrasa carbónica facilita la producción de H2CO3 y se disocia en hidrógeno y dentro del citoplasma de la célula parietal. Una ATPasa de hidrógeno y potasio que utiliza ATP bombea el hidrógeno intracelular hacia los canalículos intracelulares y transfieren el potasio extracelular al interior de la célula. Las proteínas portadoras que utilizan ATP llevan el potasio y el cloro al exterior de la célula hacia los canalículos intracelulares. Por tanto, penetran hidrógeno y cloro separados en la luz de los canalículos intracelulares para combinarse en ácido clorhídrico. El potasio se transporta en forma activa al interior de la célula, tanto en el plasmalema basal como en las microvellosidades que sobresalen en el canalículo intracelular. Esto fuerza al potasio a salir de la célula por los canales de iones. El agua deriva del líquido extracelular, que penetra en la célula parietal y sale del citoplasma y pasa a los canalículos intracelular como resultado a las fuerzas osmóticas. El recubrimiento gástrico está protegido por la actividad amortiguadora de HCO3 de las células mucosas de la superficie y de las células mucosas del cuello, las zonas de oclusión de las células epiteliales, las prostaglandinas que incrementan la circulación local para eliminar el hidrógeno de la lámina propia. Inhibición de la liberación de ácido clorhídrico. La somatostatina va a actuar sobre las células G y sobre las células ESL. Las células G van a actuar sobre la gastrina y las células ESL sobre la histamina, mientras que las prostaglandinas y las GIP van a actuar sobre las células parietales, las cuales van a secretar ácido clorhídrico. Las células parietales, dentro de las células parietales tenemos las glándulas de Brunner del duodeno, el que secreta la urogastrona. Correlaciones clínicas. La causa más común de úlceras gástricas en Estados Unidos es el uso de fármacos no esteroideos, como ejemplo el ibuprofeno, ácido acetilsalicílico.
La bacteria Helicobacter pylori se localiza en la capa de moco del epitelio gástrico, casi el 12% de las muertes relacionadas con el carcinoma gástrico. El cáncer se puede localizar en cualquier región del estómago, la curvatura menor y el antro pilórico. Intestino delgado. El duodeno recibe enzimas y el amortiguador del páncreas y la bilis del hígado. Yeyuno e ilio son las tres partes de este intestino. Características histológicas comunes. Modificaciones de la superficie luminal del intestino delgado, las cuales incrementan el área de superficie. Pliegues circulares, válvulas de Kerckring. Son pliegues transversales de la submucosa y mucosa. Poseen un tamaño de 8 milímetros de alto y 5 centímetros de largo. Son estructuras del duodeno, el yeyuno y la mitad proximal del ilio. Las vellosidades. Están presentes en la lámina propia, semejante a hojas de roble recubiertas por epitelio. El núcleo contiene asas capilares, quilíferos, fibras de músculo liso, tejido conjuntivo laxo y células linfoide. Son estructuras permanentes de 10 a 40 milímetros cuadrados. Las microvellosidades son modificaciones del plasmalema apical de las células epiteliales. Recubren las vellosidades intestinales y aumentan la superficie del intestino delgado. La mucosa del intestino delgado va a estar formado de epitelio cilíndrico simple, lámina propia y la muscular de la mucosa. Epitelio cilíndrico simple. Recubre las vellosidades y las superficies de los espacios intervellosos. Células de absorción de la superficie. Son altas de 25 micras de largo, su núcleo oval localizado en la base. Posee una superficie apical, el cual presenta un borde en cepillo. Su función: actúa en la digestión y absorción terminal de agua y nutrientes, en la esterificación de ácidos grasos en triglicéridos, forman kilomicrones y transportan los nutrientes absorbidos a la lámina propia para ser distribuido al resto del cuerpo. Micrografías electrónicas de las células de absorción de la superficie. Sus puntas están recubiertas por una capa de glucocáliz que las protege de la autodigestión. Sus componentes enzimáticos actúan en la digestión terminal de dipéptidos y disacáridos en sus monómeros. El núcleo está fijado en los filamentos de actina o intermediarios de la red celular. El citoplasma tiene abundantes organelos como endosoma, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Las membranas celulares laterales forman zonas de oclusión y adherentes y uniones herméticas con células adyacentes. Células caliciformes. Están presentes en las glándulas unicelulares, en una menor cantidad en el duodeno. Elaboran mucígeno, su forma hidratada es la mucina, la cual es una capa protectora que reviste la luz. Las células del sistema neuroendocrino difuso producen hormonas parácrinas y endocrinas. El 1% de estas células son las que recubren las vellosidades y la superficie vellosa del intestino delgado. Las células M, células de micropliegues. El recubrimiento epitelial cilíndrico simple está sustituido por células M, las cuales pertenecen al sistema de células fagocítico mononuclear, ya que fagocitan y transportan antígenos que se encuentran en la luz del intestino. La lámina propia. El tejido conectivo laxo forma el núcleo de la vellosidad, se extiende hasta la muscular de la mucosa. Está comprimida en hojas delgadas de tejido conjuntivo vascularizado por las múltiples glándulas intestinales tubulares, criptas de Leeuwenhoek. Tiene células linfoides que ayudan a proteger el revestimiento intestinal de la invasión de microorganismos. Las criptas de Leeuwenhoek son glándulas tubulares simples o tubulares ramificadas. Se abren hacia los espacios intervellosos como perforaciones de revestimiento epitelial. Se componen de células de absorción de superficie. Caliciformes, ocupan la mitad de la glándula. Las caliciformes tienen un periodo de vida corto, ya que mueren después de secretar mucígeno. Células regenerativas. Son células madres que proliferan para repoblar el epitelio de